Lo prometido es deuda, amigos. Les comentaba que iba a hacer un video donde quería charlar sobre el regreso a clases en tiempos de pandemia, las normales rurales, las elecciones y la justicia en México. Primero, quiero aclararles de que no soy, como dicen aquellos que se asumen como fanatizados del régimen, que no soy prianista. Por supuesto que no soy prianista. Sin embargo, eso no quiere decir que no tenga derecho a ejercer la crítica y la autocrítica, por supuesto. Jamás me he considerado correa de transmisión, jamás me he considerado objeto. Y lo aclaro esto porque ahora resulta que no puedes criticar al gobierno en el poder porque entonces eres un auténtico prianista, eres un auténtico pro derecha, eres todo, menos un luchador social. Los luchadores sociales son aquellos ahora que están en el poder. Una visión totalmente equivocada, fanatizada, una visión fundamentalista, una visión dogmática. Apenas ayer en la noche, la CENTE Chiapas culminaba un conversatorio sobre si hay posibilidades de regreso a clases. Estuvo como invitado médicos, especialistas y el articulista y líder de opinión en la jornada, Luis Hernández Navarro, así como el secretario general de la sección 7 y la secretaria general del sector salud, la doctora Chusita. En conclusión, se analizó del por qué en Chiapas no hay condiciones para el regreso a clases. Déjenme decirles primero, a los que me escuchan, afortunadamente puedo jactarme de tener una página personal con más de 50,000 seguidores y más de 5,000 amigos, y ni todos son maestros. Ahí hay periodistas, hay intelectuales y las hay de todo el mundo. O sea, lo que voy a decir, por supuesto que riñe con el discurso del gobierno en turno de la 4T, pero es necesario decirlo, porque los que no tienen el contexto, los que no ven de cerca la realidad que vivimos los mexicanos y los chiapanecos, por supuesto que podemos ser víctimas de la manipulación. En ese sentido, les empezaré diciendo de que en lo que respecta al regreso a clases, hemos concluido que no están las condiciones sanitarias ni de infraestructura para el regreso a clases. Pero el que el gobierno se empeñe en que Chiapas sea el primer estado en regresar a clases presenciales, por supuesto que tiene un propósito, y el propósito es perverso. Recuerden ustedes, compañeros, o los que me escuchan, que la reforma educativa que intentó implementar y ejecutar Enrique Peña Nieto, la quisieron imponer primero en Chiapas, a sabiendas de que en Chiapas hay un movimiento magistral y popular fortísimo. Pero obvio, si la reforma educativa pasaba en Chiapas, por supuesto que pasaba en todos los demás estados como cuchillo sobre mantequilla. Pues eso mismo pretenden hacer hoy. Hoy, que en casi un año de pandemia, el gobierno no le ha invertido para mejorar las deplorables condiciones de infraestructura en que se encuentran las escuelas. Hoy, que el semáforo sandía, porque es verde por fuera pero rojo por dentro, responde a intereses electoreros, políticos y económicos, por supuesto que pretenden utilizar a Chiapas como un laboratorio, sabiendo que hay un movimiento fortísimo, una resistencia permanente a las prácticas
y ejecuciones neoliberales, por supuesto que si logran implementar las clases presenciales en Chiapas, sabiendo de los riesgos que contrae la pandemia, los demás estados, por supuesto que están fritos. Es decir, si en Chiapas lo imponen, lo impondrán fácilmente en los demás estados. De ahí que la reforma educativa con Peña Nieto y hoy el autoritarismo de querer imponer las clases presenciales en Chiapas responda a esos intereses. Pero las condiciones sanitarias no están dadas. Los muertos, las estadísticas de muertos que registra el Estado mexicano solamente responden a los muertos que se dan en los hospitales, pero no a los que se mueren en sus casas. Y esto se comprobó recientemente cuando López-Gatell daba una cifra de muertos y el INEGI daba otras, y luego tuvo que reconocer que ciertamente se habían equivocado porque no tenían los datos de aquellos que se mueren en sus casas y que alcanzaba casi un 45 o 50% más de los muertos que el gobierno anunciaba. Entonces, por supuesto que los padres de familia, los maestros y los médicos están en contra de un regreso a clases presenciales así, con la misma normalidad en las aulas, sin haber invertido un solo peso para revertir esas condiciones de falta de agua, falta de drenaje, falta de gel, falta de cubrebocas, falta de alcohol, bueno, falta absolutamente todo. Es más, si hemos de volver a clases, será una vez que la sociedad por completo haya sido vacunada, que no inmunizada, porque las vacunas no te garantizan que ya no te vas a contagiar. Y sin embargo, siendo realistas, se ha vacunado solamente una ínfima cantidad de mexicanos. Ni siquiera el 20% de los médicos, ni siquiera un solo maestro en Chiapas. Ante esta situación, no podemos nosotros mandar al matadero a niños, a padres de familia y a maestros. En Europa, cuando el contagio había cedido y aceleraron el regreso a clases, el rebrote fue mucho mayor que el inicio de la pandemia. Pero en Europa las condiciones de aula, los ambientes de aprendizaje son abismales a los ambientes de aprendizaje y a la infraestructura que tenemos en México y sobre todo en el sur, en Chiapas. Por esas razones y muchas más que se encuentran en el video, en la conferencia, en el conversatorio difundido, en la página de la sección 7 y en este muro mío que es de ustedes, podrán escuchar los argumentos de especialistas del por qué en Chiapas no regresaremos a clases presenciales en tanto no se superen esas condiciones deplorables de infraestructura y de sanidad. No seremos laboratorio de ningún gobierno. Eso es en cuanto al regreso a clases. En cuanto al otro tema que quiero tocar, que es importante, es el de las normales rurales. Estaba leyendo de que el gobierno de Michoacán, el secretario de Educación, habían analizado ya la posibilidad de cerrar la normal rural de Tiripitillo, Michoacán, acusando a los normalistas de lo peor, de vándalos, de saqueadores, de terroristas, etcétera, 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 etcétera. Un discurso que no es nuevo en la embestida en contra de las normales y sobre todo de las normales rurales. Ese discurso lo hace la derecha y lo hizo el régimen prianista durante todo su tiempo. Incluso tenían intelectuales de derecha como Héctor Aguilar Camín y tenían lacayos como El Baster Gordillo que hacían suyo ese discurso y que decían que las normales rurales tenían que desaparecer. Y estuvieron poquito así de desaparecerlas antes de que terminara Peña Nieto. Pero, por desgracia, sucedió lo de Yotzinapa
que desenmascaró el rostro fascista del Estado mexicano y que evidenció el odio criminal hacia los normalistas y hacia las normales rurales. Ese hecho trágico, vergonzoso para los mexicanos, hoy cubierto de impunidad, y al rato les voy a decir por qué, pagó con cuota de sangre el que las normales rurales ya no desaparecieran. El hecho de Ayotzinapa obligó al gobierno a no cancelar las normales rurales. Sin embargo, en este gobierno que se dice de la Cuarta Transformación, por supuesto que siguen los mismos de siempre, incrustados en esta nueva gestión de gobierno, trabajando para que las normales rurales sean desaparecidas. Y el gobierno de Obrador, pues nada más en el discurso sale a favor de los normalistas y de las normales rurales. ¿Desde cuándo está reaperturando el Meche Hidalgo? ¿Desde cuándo? Desde cuando era candidato a la presidencia de la República. Una y otra vez ha dicho en las mesas de negociación que el Meche se reaperturará inmediatamente. ¿Ha cumplido? No, no ha cumplido. Lo mismo sucede en varias normales rurales donde se le han recortado las matrículas, donde a sus egresados no se les da plaza base, y donde en el caso como Mactumaxá, ante un gobierno de Morena, Rutilio Escandón Cadenas es gobernador por Morena, a la normal Mactumaxá se le reprime, se le persigue, se le quiere expulsar de su territorio, del lugar donde está, con el mismo argumento que aluden para estigmatizar a los normalistas, pero sobre todo no se le ha querido, se le ha negado la reapertura de su carácter de internado. Los dormitorios que fueron destruidos por el sátrapa perredista Pablo Salazar Mendiguchía fueron reconstruidos después de lo que pasó de Ayotzinapa. Hubo una inyección de presupuesto que no fue benevolencia del gobierno, sino que fue consecuencia de la lucha por la justicia de los normalistas rurales. Pero hasta estas fechas, una vez que están construidos los dormitorios, el gobierno se niega a darles el carácter de internado, característica fundamental en las normales rurales. Los normalistas rurales son despreciados, perseguidos, asesinados y desaparecidos por dos cuestiones. Una, porque vienen del estrato más pobre socialmente, son hijos de campesinos o son hijos de indígenas pobres. Y dos, porque tienen un pensamiento, una formación diferente. Difícilmente un normalista rural será servil, aunque los haya. También han salido charros de Mactumaxá, de las normales rurales. Pero difícilmente, en su gran mayoría, rendirán pleitesía al gobierno en turno. Nosotros creemos en una transformación verdadera y por eso estudiamos, mienten los intelectuales de derecha cuando dicen que en las normales rurales se recibe educación fósil, mienten. Los libros, los periódicos, las revistas, lo que yo tengo tras de mí no es educación fósil, y eso es gracias a las normales. En las normales rurales se vincula el trabajo académico con el trabajo manual. El alumno estudia, pero también va a las hortalizas, va a las granjas porcinas, avícolas, pecuarias. Es decir, es un tipo de formación diferente que por supuesto molesta al modelo educativo tradicional, que es un modelo educativo reproductor, enciclopédico, memorístico. Bueno, pero por eso estamos como estamos. Y en ese sentido nosotros siempre seguiremos exigiendo justicia para Ayotzinapa, reapertura del Meche y reinstalación del internado a la normal rural Mactumaxá. Por las elecciones
A mi edad, yo nunca había votado. Yo no creía en las elecciones. Yo decía, como digo ahora, que las elecciones solamente son una farsa, un circo electoral, donde el pobre nada más legitima a su verdugo, nada más justifica votando el estado de cosas opresor. México no es un país democrático. ¿Cómo va a ser democrático México? Sí, de los 122 millones de mexicanos que somos, 50 millones de mexicanos viven en la pobreza y 20 millones de mexicanos más viven en pobreza alimentaria. ¿Qué es pobreza alimentaria?, se preguntarán algunos. Pobreza alimentaria es no tener un empleo, no tener una casa, no tener que comer. ¿Cómo va a ser democrático México si vemos con indignación y vergüenza que cientos de mexicanos deambulan en los grandes basureros compitiendo con los perros a ver quién encuentra primero algo que comer? ¿Cómo va a ser democrático México, compañeros? Si una camarilla de mafiosos, 15 familias detentan todo el poder económico, ¿cómo va a ser democrático nuestro país? Sí, los senadores y los diputados tienen un salario exorbitante de casi 200,000 pesos mensuales, cuando el obrero, a pesar del ínfimo aumento que un gobierno que se dice diferente les dio, sigue sobreviviendo entre el hambre y la miseria. ¿Cómo va a ser democrático México si los que están al frente de la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, dije bien, Injusticia de la Nación, ganan casi 600,000 pesos mensuales, fuera de impuestos y además regalías y más regalías? ¿Podemos llamarnos así democráticos cuando estos marranos de la Suprema Corte de Injusticia, claro, obvio, con la complicidad del presidente en turno, han atracado hoy a los jubilados y pensionados que por supuesto no tienen esos salarios exorbitantes? Hoy la Suprema Corte de Injusticia de la Nación, esos que tenían a Medina Mora y este gobierno les dijo háganlo a un lado y quedará exonerado, como es una práctica ya del gobierno de Obrador, han atracado a los pensionados y jubilados robándole casi el 50% de su pensión y jubilación al pensionarlos de acuerdo a la UMA y no a salarios mínimos. Bueno, pero faltaba más. ¿Sabían ustedes que los que estuvieron al frente de Nafinsa, ya creo que 11 extitulares de Nafinsa, 12, tienen una pensión vitalicia, y entre ellos Ángel Gurría, el que nos representa pomposamente, orgullosamente en la OCDE, tienen pensiones vitalicias millonarias con más de 3 millones de pesos, solo por estar tan solo 3 años al frente de Nafin? ¿Es esto justo? ¿Es esto democrático? ¿Es esto transformación? No. Y ustedes dirán, como dicen los fanatizados, es que AMLO no puede hacerlo en 2 años. Va a terminar su sexenio y no lo va a hacer. Porque hoy podemos ver que hay un pacto entre prianistas y morenistas que al final de cuentas son los mismos. Analicemos, reflexionemos cuántos prianistas hay dentro del partido en el poder, cuántos, y cuántos se siguen postulando. Ahora, primero fueron del Verde, fueron del PRI, fueron del PAN, fueron del PRD, pero ahora son morenistas, ahora son transformadores.
Las elecciones son una farsa. Votar o no votar en este país da lo mismo. Aquí lo que urge es la organización, la unidad entre los pobres, entre los pueblos. Está comprobado que solamente la lucha hará justicia. Y si no, veamos, hace unos días los compañeros de la CENTE Michoacán se movilizaron por exigir plazas automáticas a los egresados de las normales. Y solamente luchando lo han logrado. Los demás, aunque Obrador diga que los egresados de las normales son prioritarios en la contratación y en la plaza base, eso es vil discurso. No hay nada. A los muchachos los tienen ahí esperando por años y por años y por años. Incluso renuncian a su profesión y se emplean como choferes o como empleados, pero menos ejerciendo la docencia. ¿Por qué? Porque la reforma educativa que dejó Peña Nieto sigue vigente y hoy la siguen ejecutando al pie de la letra y en algunos casos más lesiva que la misma ley que intentó ejecutar Peña Nieto. Ahí está. Gracias a esa reforma, hoy en Chiapas hay 32 maestros cesados por el mismo Obrador desde el primer momento que entró Obrador. ¿Por qué solamente a los líderes de la CENTE Chiapas los tiene cesados? ¿Por qué? ¿Se han preguntado por qué? Con esto no quiero decir que cesen a los compañeros de la CENTE Michoacán, Oaxaca. No, por supuesto que no. A ningún maestro, aunque no sea democrático. Pero ¿por qué contra la CENTE Chiapas se aplica la ley de manera discrecional? Porque somos la piedra en el zapato. Porque somos el enemigo a vencer. Porque somos aquellos que no renunciaremos, a pesar de la condición de cesados, a decir la verdad, nuestra verdad. Y es obvio, la pandemia les cayó como anillo al dedo para lacerar derechos y conquistas de los trabajadores. Hoy lo hacen con los jubilados y pensionados porque nos tienen confinados. Y en ese uso de la pandemia es que intentaron lacerar, sepultar nuestras cajas de ahorros en Chiapas. Y sin embargo no pudieron ni podrán. El mismo Obrador ha reconocido que no hay anormalidad en el manejo de las cajas. Solo para los charros los hay, para los enemigos los hay. Pero Obrador, que es un sujeto muy astuto, muy hábil, nombró una comisión de revisión y delante del gobernador dijeron que no había nada anormal, que no hay nada que perseguir, que por lo tanto es un derecho de los trabajadores el que la caja de ahorro siga funcionando. ¿Lo ha hecho el gobierno de Chiapas? No lo ha hecho. Pero lo tenemos que lograr con base a la fuerza, a la organización de nuestro movimiento. Eso que no les quede duda. De otro caso que les quería hablar era de la impunidad que hay en nuestro país. A mí no me queda la menor duda de que ni Salinas, ni Zedillo, ni Calderón, ni Fox van a ser juzgados o encarcelados. Quedarán en libertad y gozarán de lo atracado. Yo ya no digo de que los meta en la cárcel, porque no lo va a hacer. Pero cuando menos que hiciera lo que tienen que hacer, es decir, recuperar lo atracado, congelar sus cuentas bancarias, quitar sus yates, sus barcos, sus aviones, sus propiedades, recuperar todo eso. Le quitó las pensiones a los presidentes, que vendió el avión presidencial, que no usa la residencia de Los Pinos, que se los devuelva las pensiones si quiere, que use el avión presidencial si quiere, y que viva en Los Pinos si quiere, pero que los meta en la cárcel, pero que les quite sus bienes, pero que no siga habiendo la impunidad desde el poder en este país desangrado, depredado.
Eso es lo que queremos. No queremos maquillaje, no queremos discurso. Obrador miente, y miente porque su poder de popularidad es mucho. Con esos 30 millones de votos, por supuesto que puede decretar que los bandidos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ganen los casi 900,000 pesos mensuales reales en regalías y salarios. Con esos 30 millones que legitiman su gobierno, por supuesto que puede decretar la abrogación de la mal llamada reforma educativa. En una de las mesas que tuvo con la gente, Obrador dijo que consideraba él que la ley de Lusicán era lesiva para los trabajadores, que lo reconocían y que lo iba a abolir por decreto. Se comprometió a hacerlo. ¿Lo hizo? No lo hizo. ¿Lo hará? No lo hará. Ese es el gobierno que tenemos. Un gobierno que en el discurso se dice antineoliberal, pero que en la práctica es la continuidad, escuchen, del prianismo, del prianismo. Entonces, no hay futuro para México. No hay futuro en tanto el gobierno le tiemble la mano para hacer justicias. Los que hablan de autonomía, de poderes, por favor, eso es una quimera en nuestro país. Hay casos que ha hecho el mismo Obrador que evidencian que no es así. El caso Cienfuegos es paradigmático. Es una vergüenza nacional. Declinó en la honestidad el mismo presidente y mandó a la congeladora la esperanza de justicia en el caso de Ayotzinapa, porque el narco militar general Cienfuegos, por supuesto que tiene que ver con la desaparición de los 43. Y al exonerar a Cienfuegos está exonerando al mismo Peña Nieto, al mismo Ángel Aguirre, a todos. Y por último, para terminar ya mi punto de vista, ¿y por qué lo digo? Porque me da miedo que el COVID me mate y ya no puedo decir lo que diga. Nadie está a salvo del COVID. Tenemos que cuidarnos, tenemos que usar cubrebocas, tenemos que quedarnos en casa y salir solamente si es necesario. Por último, el caso del candidato de Morena, uno de los preferidos y predilectos de Morena, amigo del presidente, Salgado Macedonio, acusado de 5 violaciones a mujeres y defendido por el propio presidente, absurdamente defendido por el propio presidente, cuando debió quedarse mejor calladito, neutral, y no salir a defenderlo a ultranza. Es un caso vergonzoso. Aunque no sea cierto, porque en este país las mujeres no cuentan, las mujeres son mentirosas, las mujeres son provocadoras. El culpable no es el hombre, el culpable es la mujer. En este país de feminicidios, en este país la voz de la mujer no cuenta. Y entonces, si estamos hablando de un gobierno diferente, de un gobierno progresista, de un gobierno humanista, como se jactan ellos mismos de decirlo, con el solo hecho de tener 5 acusaciones, debiera ser retirado de la campaña. Pero no, por el mismo, ¿cómo se llama el presidente Moreno? Bueno, se me va el nombre. Fue respaldado, la gente más importante de Morena la respalda, el mismo senador Monreal, bueno, sí, el mismo presidente. Es un caso vergonzoso para la política. Súmale a eso los payasos, los boxeadores, los cantantes que llevan como candidatos todos los partidos, incluyendo Morena, para que sirvan como carnada. Y todo este circo, toda esta farsa lo sintetiza Paquita, la del barrio, ante todo el mundo, cuando en presentación de su candidatura dice: yo no sé a qué vengo aquí, yo no sé nada de esto, pero los que me postularon, los que están detrás de mí, son los que me van a enseñar a cómo manejar eso. Así, en síntesis, esto es México, un país riquísimo en recursos naturales, un país rico, pero con pueblo pobre. Bueno, ahí lo dejamos. Quería dar mi posicionamiento y lo siento mucho por aquellos amigos que me siguen, que son fanatizados por el poder, que no pueden criticar, que están cegados. Hay cosas buenas que haga Obrador, siempre se le reconocerá. Ya lo dije, quitarle la pensión a los expresidentes, vender el avión,
no usar Los Pinos, pero yo preferiría que hubiera justicia verdadera, aunque le regresara las pensiones a los presidentes, aunque él utilizara Los Pinos, aunque él utilizara el avión presidencial. Bueno, hasta ahí lo dejamos, compañeros, y gracias por escuchar.